cada uno de los fieles oyentes, ¿verdad?, que están en este momento comenzando a transmitir, a conectarse, ¿verdad?, en este momento de Ministerio Luz de Dios, a todos los miembros del Ministerio Luz de Dios, a todos los amigos, familiares, personas que se están comenzando a conectar también fuera del país, también en el extranjero, ¿verdad?, en Barcelona, en España, ¿verdad?, allá en todos esos lugares más recónditos del mundo. El Señor, le estamos orando al Señor para que esta transmisión sea popularizado por todo el mundo, para que este mensaje vaya dirigido a todas aquellas personas que están necesitando una palabra certera, que están necesitando del Señor para poderse transformar sus vidas, para que le encuentren un sentido a la vida, que le encuentren un valor, ¿verdad? Este mensaje poderoso que el Señor trae esta tarde de hoy, le vamos a decir a todas las personas que estamos en este momento, ¿verdad?, que se están comenzando a conectarse ahí, agarre su tablet, agarre su teléfono, busque un lugar cómodo ahí, en su casa, en el mueble, en la cama, donde usted quiera estar, donde usted sienta que el Señor va a hacer lo que la presencia del Señor descienda sobre su vida en ese momento ahí. Busque ese lugar cómodo ahí para que usted pueda sentir lo que el Señor va a hacer a través de este mensaje poderoso que va a hablar el Señor en esta tarde. Que seas tú, Señor, el que dirija mis palabras, que cada palabra que salga de mi boca sea fuego tuyo, Señor, para que pueda haber un cambio en la vida de aquellas personas que están comenzando a conectarse en este momento, ¿verdad? Así que vamos a ver, todas esas personas que están ahorita, comiencen a compartir, vamos a todos los amigos que están ahí en sus redes sociales, en Messenger, comience a compartirle, porque esta palabra que el Señor trae para el pueblo del Ministerio de Luz de Dios y para toda esa gente linda que está comenzando a conectarse en esta hora. ¿Sabe? Yo quiero decirle, el tema de lo que vamos a tratar esta tarde es un tema precioso, es un tema, ¿sabe? Fíjense que yo le digo al Señor siempre que cuando yo estoy siendo tribulado, cuando yo estoy siendo cargado, cuando el enemigo quiere abrumarme, cuando el enemigo quiere atemorizarme, yo le pido al Señor, dame palabra, Señor, dame palabra, una palabra que seas tú predicándome a través de mi boca, y yo le digo al Señor, predícame, Señor, predícame. Entonces, cuando yo estoy comenzando a ser así atemorizado, cuando el enemigo quiere así atemorizarme, yo le digo al Señor, háblame. Y sabe, el Señor siempre me manda una palabra donde Él comienza a ministrar mi vida primeramente, porque hay una necesidad dentro de mí, hay una palabra que está fluyendo, y esa palabra primero me la como yo, la digiero yo, porque yo soy el necesitado, y después el Señor me dice, transmítela a mi pueblo, porque en mi pueblo hay mucha necesidad también. Dice el tema de hoy, se llama Bástate en mi gracia. Vamos a comenzar hablando del tema de hoy, Bástate en mi gracia, y nos vamos a ir al libro de 2 de Corintios 12:1. Agarra su Biblia ahí, y si el hermano que está al lado suyo no tiene, comparta la Biblia y léanla juntos, porque el tema que vamos a desarrollar en esta tarde es precioso, poderoso. ¿Sabe? Yo declaro en el nombre de Jesús que cuando este tema, esta prédica, esta enseñanza vaya transcurriendo, cuando ya vaya finalizando, ¿sabe? Nosotros no vamos a volver a ser los mismos, vamos a comenzar a cambiar, vamos a comenzar a sentir algo nuevo en nuestra vida, algo nuevo va a comenzar a fluir en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestra alma, nuestro ser, nuestros pensamientos van a ser distintos en el nombre de Jesús. Dice 2 de Corintios 12:1, me es preciso gloriarme, aunque no es provechoso, sin embargo recurriré a las visiones y revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, sí en cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Usted ya ha escuchado acerca de lo que es el primer cielo, el segundo cielo y el tercer cielo, ¿verdad? Ya casi todos lo sabemos. El primer cielo es donde están las aves, donde vuelan las aves. El segundo cielo es donde están
las nubes, las estrellas y todo eso. El tercer cielo es donde está el trono de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Ya lo conocemos. Y dice en el 3, y respecto, dice, y se fue arrebatado, dice, de ese hombre que fue arrebatado, dice, que fue arrebatado al paraíso donde escuchó cosas inefables. Oiga bien, fue arrebatado, dice, al paraíso donde escuchó cosas inefables. Inefables son cosas que no se pueden decir, cosas que no pueden hablarse, que no pueden explicarse. Oiga bien, uno allá arriba, o sea, al hablar cosas que nosotros miraremos en nuestras visiones, porque dice la palabra que vamos a ver visiones, que vamos a soñar sueños y que vamos a profetizar. Oiga bien, esas cosas que pueden suceder en ese lugar, dice que son cosas que no las vamos a poder ni explicar, porque son cosas celestiales. Dice, de aquel hombre me gloriaré, dice, pero de mí mismo no me gloriaré, sino que en mis debilidades. Porque si acaso quisiera gloriarme, no sería yo insensato, pues diría la verdad. Pero de cierto que para que nadie piense de mí, más que ve en mí o oye de mí. Y para que no me exalte desmedidamente por la grandeza de las revelaciones, me ha sido dado un aguijón en la carne. Mire qué tremendo. Ponga atención lo que el Señor está hablándole en este momento. Me es dado un aguijón en la carne, dice, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca demasiado. En cuanto a esto, 3 veces he rogado al Señor que me lo quite. ¿Cuántas veces de nosotros le hemos rogado al Señor que me quite esto, que me quite esto, que me quite lo otro, que me quite esta enfermedad, que me quite este padecimiento? ¿Cuántas veces? Dice que el apóstol Pablo le rogó y le ha pedido varias veces al Señor, como 3 veces le pidió, dice, que le quitara ese aguijón de él, dice. Y dice que el Señor le contestó en 2 de Corintios 12:9. Mire, ponga atención que esto es precioso lo que le dice el Señor aquí a Pablo. Y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. Gloria a Dios, aleluya. Esto es poderoso, mi hermano. Este versículo es tan precioso que cuando yo lo leía, yo cerraba los ojos y meditaba y le decía al Señor, bástate en mi gracia, me decía el Señor, porque yo me sentía atribulado, mis pensamientos estaban desordenados, y yo le decía al Señor en ese momento, perfecciónate, Señor, en mis debilidades. Padre, todo ese hombre pecador, Señor, esas cosas que no te agradan, Señor, yo le decía en ese momento, perfecciónate ahí, Señor, porque ahí está mi fortaleza, en ti está mi fortaleza, le decía al Señor. Y dice en el 10, por eso me complazco en las debilidades, decía Pablo, me complazco en las debilidades, en las afrentas, necesidades, persecuciones y angustia por la causa de Cristo. Porque cuando débil soy, entonces soy fuerte, dice el Señor en esta hora. Aleluya. El apóstol Pablo, dice, se vio afectado por un aguijón, dice, y esto es una forma de sufrimiento prolongado. Un sufrimiento intenso que limitaba su ministerio. Así como muchos podemos estar siendo limitados en esta hora, no despertamos el don que hay en nuestra vida, no despertamos lo que el Señor quiere hacer con nosotros y estamos limitados. En el nombre de Jesús, nosotros sabemos con exactitud que era esta espina, aunque todo apunta a una enfermedad crónica, posiblemente relacionada con la vista o con la joroba que llevaba en la espalda este varón. Pero en este escrito no vamos a centrarnos en que del aguijón, sino cómo afrontó el apóstol Pablo ese aguijón. Eso es lo que nos interesa en esta tarde. ¿Cómo podemos enfrentarnos y soportar ese aguijón que nosotros llevamos en nuestra carne? En especial, cómo consiguió encontrar fuerzas en medio de la situación de sufrimiento que llevó este varón. La primera reacción de Pablo fue lógica y natural.
Pablo le pide al Señor que le quite ese aguijón. Ante una situación de sufrimiento es legítimo pedir perdón y que lo elimine, si es su voluntad. Si es la voluntad de Dios, le va a eliminar el aguijón, pero si no, no lo va a quitar, mi hermano. Hasta el Señor Jesús mismo pidió al Padre, oiga bien, hasta mismo Jesucristo le dijo al Padre, le dijo, si es posible, Padre, le dice, pase esta copa de mí, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, le dijo Jesucristo, cuando era la hora que le tocaba al Señor. Entonces ahí nosotros podemos ver donde dice, Pablo dice que oró 3 veces, la Biblia dice 3 veces, pero podría haber sido muchas más. ¿Cuántas veces más pudo haber estado en intercesión orando Pablo para que el Señor le quitara todo eso? Sin embargo, la respuesta a esta oración ferviente y prolongada no es la liberación, sino la provisión de lo necesario para vivir con gozo en esa situación de sufrimiento crónico. Es lo que el Señor está explicando en esta hora. Dice, Dios le quita o le da. Esta idea es esencial para comprender cómo ve Dios nuestros aguijones. En este momento, ponte a pensar ahí donde estás en tu casa con tu familia. Ponte a pensar y pregúntale, ¿cuál es el aguijón que llevo yo en mi vida? Que no puedo perdonar, que no puedo ver a mi vecino, que no puedo ver a mi hermana, que no puedo ver a mi tío, que lo odio, que hay odio en tu vida, que tu corazón está lleno de rencor, que tu corazón está lleno de amargura, envidia. ¿Cuál es el aguijón que llevas tú en esta hora? Esta es la idea esencial para comprender cómo ve Dios estos aguijones. Para nosotros la solución consiste en eliminar el problema. Pero la visión de Dios, sin embargo, es muy distinta a la de nosotros. Para Él, lo más importante no es la ausencia del sufrimiento, sino su presencia misma en medio de este sufrimiento y los recursos que tal presencia lo conlleva. ¿Cuáles son los recursos? ¿Cuáles son estos recursos de los que el Señor te quiere hablar en esta tarde? Los recursos. La respuesta viene de 2 frases, cada una de las cuales alude a los recursos para aceptar primeramente el aguijón, la gracia y el poder. Esos son los recursos que Dios nos da en esta hora. ¿Cuántos desean tener gracia y el poder de Dios en sus vidas? ¿Sabe? Yo le decía al Señor en la noche, Padre, qué poderoso, porque esto viene de parte tuya, Señor. Le doy gracias porque yo le decía al Señor, si no fuera por tu misericordia y tu gracia, Señor, ¿dónde estuviera Mauricio en esta hora? ¿Dónde estuviera? No lo sé. Pero lo que sé es de que el Señor le ha placido que yo esté acá, porque, como dice Pablo, no es lo que yo quiero hacer, sino lo que Dios quiere hacer con nosotros. Aleluya. Como lo dice nuestro pastor, él no pidió ser pastor, sino que Dios le dijo, me vas a apacentar ese rebaño, me vas a levantar ese rebaño y vas a apacentar esas ovejas, le dijo el Señor a nuestro pastor. Cuando los llamados vienen directamente de Dios, son irrevocables, mi hermano. Dice, la respuesta dice, de hecho, ambas están íntimamente relacionadas. La gracia y el poder están íntimamente relacionadas, las dos, en una consecuencia de la gracia. Mi gracia te es suficiente, dice. Estamos en una de las frases más luminosas de toda la Biblia. Esta afirmación tan breve y tan poderosa como es una fuente de consuelo para miles de creyentes por sus debilidades y pruebas. ¿Cuántos de los que estamos pasando situaciones, debilidades, que tenemos debilidades, que estamos pasando pruebas, cuántos le decimos al Señor, Señor, que sea tu gracia, Señor, Señor, necesito tu gracia en mi vida? Yo le hablaba hace poco a un amigo mío, a unos amigos míos, ¿verdad? Por acerca de lo del negocio que el Señor me ha dado, ¿verdad? De la perfumería. Yo quiero hacerte un pequeño testimonio, ahí, una pequeña cápsula. Le decía yo tengo muchos años de trabajar en venta. Yo tengo muchos años de
relacionarme con la gente y esa facilidad de expresión con las personas, hablar, el poder del convencimiento que tengo para poder generar una venta en el mercado actual, ¿verdad? Entonces yo le decía a mis amigos, mira, le digo, yo puedo tener 10, 15 años, 18 años de experiencia en venta, le digo, pero es cierto que el profesionalismo y estudiar y todo eso te puede ayudar, pero hace falta el toque esencial. Mis perfumes pueden ser deliciosos, ricos, y yo puedo tener una facilidad de expresión tremenda, pero si la gracia de Dios no está en tu vida, de nada sirve, mi hermano, porque tienes que tener la gracia y ese don que Dios te ha dado y ese tacto para poder convencer a esa persona, porque es Dios directamente el que te da la gracia y el poder para que tengas ese poder de convencimiento hacia las personas. Yo le decía a mi amigo, realmente tenés razón, le digo, sin la gracia de Dios no somos nada, me decía mi amigo, y tenés razón, la verdad, Mauricio, me decía. Entonces vamos a continuar. Ahí tenemos el meollo de la lucha contra el aguijón. Esta era la lección fundamental que Pablo necesitaba para aprender la palabra de gracia. Se alza majestuosa en medio del pasaje, el cual clímax insuperable. Dice, estamos aquí tocando la cúspide de la montaña. El sufrimiento crónico, que es el largo camino tortuoso, a veces difícil, pero ahora tenemos ante nuestros ojos el final del trayecto. Mi gracia. Esta gracia no es un sencillo concepto teológico, sino el poder de Dios operando de formas muy concretas en la persona y en sus circunstancias. Aleluya. Yo declaro que la gracia de Dios está operando en tu vida en esta hora. Yo declaro que la gracia de Dios está llegando y está descendiendo a tu vida en este momento, mi hermano, porque sin la gracia de Dios no podríamos vivir en esta situación, en estas circunstancias que nos encontramos. La gracia de Dios, dice, nos lleva ante la majestad misma de Dios, porque la gracia es ni más ni menos que un cierto principio de la gloria en nosotros. Cabe preguntarse por qué Dios le responde a Pablo de forma tan sencilla. ¿Qué pueden hacer 5 palabras ante tantos años de lucha interior y de sufrimiento inexplicable? Parece legítimo deducir que Dios, en su rotunda brevedad, quiere enfatizar que hay un solo camino para la victoria final de ese aguijón. Podemos parafrasear, dice, la frase de Jesús y Marta para aplicar la gracia. Miren lo que le dijo Jesús a Marta ahí. Afanado y turbado, le dijo. Estás por el aguijón, le dijo. Pero una sola cosa es necesaria. Te basta mi gracia, le dijo Jesús en ese momento ahí. ¿Qué significa? Entonces, esta expresión, mi gracia te es suficiente, o bástate en mi gracia. Y sobre todo, ¿cómo influye en la aceptación del aguijón? Vaya relacionando, mire lo que el Señor está hablando en esta tarde. Vaya relacionando las cosas. ¿Cómo influye el aguijón en esa frase que dice, bástate en mi gracia? ¿Cómo influye? La palabra gracia aquí alude, dice, a la ayuda del Espíritu Santo que viene como parte del favor inmerecido de Dios hacia nosotros. Así pues, no estamos solos ante el precioso don de Dios que un día nos salvó. La gracia salvifica, sino que ante el inmenso caudal de ayuda práctica que Dios nos proporciona cada día. Mire qué tremendo lo que el Señor está hablando. La gracia es el conjunto de recursos sobrenaturales que vienen de Dios gratuitamente para nosotros y que nos permiten luchar contra el aguijón, contra un poder divino. Es resolver mi problema, porque el poder de Dios está en sacarme de la crisis, porque su presencia está en mí. Bástate en mi gracia. Me dice, yo estoy contigo, solo trabaja para quitar tu problema, porque yo te ayudo, te dice el Señor en esta tarde,
Ahí radica la diferencia esencial entre la persona creyente y la no creyente. Afrontar el sufrimiento en sus recursos con los que cuenta. La situación del aguijón puede ser la misma, pero el creyente tiene unos medios de los que carece la persona sin una fe personal en Dios. Aleluya. Mire qué tremendo lo que dice el Señor. ¿En qué sentido la gracia es suficiente? Pablo recibe lo justo, lo necesario para que la aceptación sea de buena gana. Y eso lo dice en 2 Corintios 12:9. Oiga bien, Pablo recibe lo justo y lo necesario para que la aceptación sea de buena gana y con gozo. Aleluya. En 2 Corintios 12:10. No se trata de soportar el aguijón o de sobrevivir en medio de la prueba. Esta actitud no es suficiente. Mal asunto cuando aceptamos las espinas a regañadientes solo porque no hay más remedio. O sea, cuando tenemos que aceptar algo y lo aceptamos por aceptarlo, pues, y nosotros, o sea, en nuestro interior, en nuestro yo interior, no estamos aceptando la situación, sino que aceptamos las espinas porque queremos aceptarla, no porque nuestro interior está quebrantado y está diciendo, lo acepto de corazón lo que me está sucediendo. Entonces tenemos que aprender a aceptar la situación, sea cual sea la forma en la que Dios nos está mandando la prueba. Esto no es suficiente. Dios quiere esta aceptación. Dios no quiere una aceptación forzada, más cercana a la resignación heroica. El nivel de suficiencia que Dios pide es mucho más alto. Él no quiere hijos gruñones, sino hijos más que vencedores, mi hermano, en la expresión memorable de Pablo, porque en Él somos más que vencedores. Dice en el libro de Romanos 8:37, más bien en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni poderes, ni nada, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Aleluya, gloria a Dios. O sea, lo que no importa lo que venga. O sea que no importa lo que venga o lo que enfrentes, los gigantes siempre van a aparecer, los gigantes, ni los sufrimientos que tengamos que enfrentar, nada nos podrá separar del amor de Jesús. Ya, oiga bien lo que el Señor está diciendo, venga lo que venga, nada puede separarte del amor del Señor. Así que, pero dice que por su gracia seguimos adelante, aunque nos duela, porque seremos más que vencedores, porque su presencia está en nosotros, mi hermano. Aleluya. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. La segunda frase viene introducida con un porqué. Se trata de una explicación que amplía la afirmación anterior. Probablemente Pablo, que siendo hombre, que ya antes había sido transformado por la gracia divina, en otras facetas de su vida no necesitaba esta aclaración, pero nosotros sí la necesitamos. El Señor no se limita a decirnos que se conforme con su gracia como si fuera una orden. La frase no dice te ordeno que. Dios no es un déspota autoritario, mi hermano. Él es un caballero. ¿Cuál padre que busca no solo consolar, sino también convencer, le ofrece un argumento poderoso a nosotros como hijos? La persona en lucha, la persona que está luchando con ese aguijón, necesita explicaciones que son impredecibles, como una aceptación genuina. ¿Cuánto podemos aceptar en nuestro interior una aceptación genuina con ese aguijón que andamos nosotros acá? Que nos duele, que nos puya, como que una espina de esas de palo de naranjo agrio, como esa espina que se nos clava cuando sentimos acá ese dolor. Tenemos que tener una aceptación genuina.
Por ello, dice, la exhortación va acompañada de la explicación convincente. Mi poder se perfecciona en tu debilidad, pueblo. Aquí radica el secreto que nos ayuda a entender por qué la gracia de Dios nos basta. ¿No es sorprendente que este pasaje se haya convertido en un escudero insuperable y fuente de inspiración permanente para todos los que sufrimos esta causa a causa de este aguijón? Y lo que más impacta es cuando dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Por pura lógica, una debilidad es un obstáculo para cualquiera y una limitación. Así concebía Pablo su aguijón al principio. Pablo así lo concebía. Dice, la lección que el apóstol Pablo dice, la lección que Pablo nos enseña aquí es aprender ahora que Dios piensa exactamente al revés de como nosotros pensamos. O sea que los pensamientos de nosotros no son los pensamientos de Dios. Tenemos que poner nuestros pensamientos cautivos a los de Él. Y eso es lo que yo he entendido. ¿Sabe? El Señor anoche me hablaba el Señor y me decía y me reprendía. Y me exhortaba el Señor. A mí el Señor me jaló las orejas. Y me decía, no se trata de solo de que la espina, me decía, sino estorba al poderoso, al todopoderoso, sino que el todopoderoso te va a estorbar en esa debilidad, en ese dolor, en ese sufrimiento, en esa tempestad, en esa tormenta de fuego, en eso que estemos pasando, en donde el Señor puede manifestar su poder. El Señor ahí va a estar, mi hermano, ahí va a estar. Y aún, es más, este poder divino se perfecciona y se hace más completo en esta debilidad. Por ello, Pablo afirma, por tanto, dice, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Eso lo dice en 2 Corintios 12:9. Nos ayuda a entender lo que Jesús mismo utilizó diciendo. Él dijo de sí mismo, yo soy la luz del mundo. Dijo que Él era la luz en las tinieblas y que es ahí donde resplandece. En Juan 8:12, la luz de Cristo puede brillar con mucha más intensidad en mis momentos de oscuridad. En esos momentos difíciles, cuando estamos atravesando y que estamos en un callejón sin salida, ese es el momento crucial donde Jesucristo nos envía y nos manda a decir, ahí es que está mi luz y ahí es que tu luz, esa es la oportunidad que tu luz puede brillar, mi hermano. Cuando más estás tribulado, cuando más cargado estás, cuando el enemigo te tiene en ese callejón sin salida, ahí es donde puedes brillar más, en esa penumbra, en medio de ese dolor, en el nombre de Jesús. Es ahí donde funciona mejor el poder de Dios en nuestra debilidad, mi hermano. Cuando ya no podemos, cuando estamos completamente angustiados, cuando ya no estamos usando nuestra fuerza, cuando están fuera de nuestros pensamientos, nuestra sabiduría, cuando todo se ha ido de nosotros. Nuestro yo soy el mejor, cuando nuestro yo soy nos está gobernando, cuando nosotros creemos tener la razón, ahí es donde Dios dice, ahora voy yo, dice el Señor, tú ya no puedes, entonces ahora déjame a mí, me decía el Señor, déjame a mí obrar ahora, me decía, en la noche más oscura del alma, donde Dios actúa con todo su poder, en ese túnel sombrío, en ese túnel negro, es cuando el Señor quiere obrar ahí, donde está ese aguijón que te está haciendo daño, mi hermano. El Señor está hablando en esta tarde, dice, en mi crisis más profunda, dice, en mi dolor más inmenso, en mi problema más agobiante, es ahí donde Dios muestra que nos ama más. Aleluya. Cuando soy débil, es ahí cuando la luz de Cristo alcanza su máximo fulgor, porque la luz de Cristo nadie la puede opacar, mi hermano. Entonces soy fuerte, porque cuando mayor es la oscuridad, tanto más brilla su luz en mi debilidad. Es ahí donde el Señor se perfecciona. Aleluya. En realidad, esta idea apunta a un tema trascendental que va mucho más allá del problema del aguijón. Aleluya. Dice, contiene un principio vital
en la relación del ser humano con su Creador. Un gran obstáculo para acercarse ante Dios es sentirse fuerte y sentirse sabio y entendido, autosuficiente, la fantasía de la omnipotencia, el deseo de ser como Dios, el deseo de ayudar a Dios, y nosotros aquí no estamos para ayudar a Dios, de verse como Él, como el que lo dice todo, como que nosotros lo sabemos todo, que todo lo conocemos, que todo lo sabemos. Han sido una cosa constante en la historia de la humanidad, desde que Adán y Eva fueron tentados y cayeron en ese pecado de la autosuficiencia. La soberbia, la altivez, el pecado oculto, los deseos de la carne, las cosas que mi carne desea, es lo que más me contamina. Y esa es una de las causas principales de nuestra rebeldía contra Dios. Es un gran estorbo para la fe. Ahora, hazte una pregunta ahí: ¿por qué? ¿Por qué suele acentuarse todo cuando nos va bien en la vida? Haciéndonos sentir muy importantes, haciéndonos sentir mejores que otros. ¿Por qué? Como que ya podemos volar, como que ya lo sabemos todo, como que podemos realizar esto, como que podemos hacer lo otro. Así que, hermanos, uno cree, oiga bien, uno cree que es un semidios. Porque a veces, no sé si tú conoces personas que se creen autosuficientes, que lo saben todo, que lo pueden hacer todo, y que ya, como quien dice, ya lo saben todo, que nacieron desde el año de Matusalén y ya lo conocen todo. Entonces, dice, para esas personas, dice, no hay un lugar para el Dios verdadero en su corazón. O sea, Dios no puede habitar dentro de esas personas, porque entonces no necesitan que Dios los ayude, sino que más bien como que ellos le están haciendo un favor a Dios. Y por el contrario, un sentimiento de debilidad, ya sea físico, moral, existencial, suele ser terreno abonado para la fe de Dios y para que su poder se manifieste. Por supuesto, no siempre es así. Encontramos notables ateos que sufrieron mucho, atormentados por el aguijón lacerante de una terrible enfermedad que les lleva a la locura. No obstante, detrás de la frase "yo no necesito de Dios", ¿cuántos han escuchado? ¿Cuántos han escuchado que personas que dicen "yo no necesito de Dios"? Es tremendo. Yo no me podría ver en esta vida decir una frase de esas, que yo no necesito de Dios. Es tremendo. Tremendo cómo poder llegar nosotros a decir que no necesitamos de Él. Dice, se esconde muchas veces en el pecado de la iglesia de la Odisea, que es la soberbia. Dice, ya que tú tienes, soy rico, ya que tú tienes, escuche bien lo que dice el Señor, ya que tú tienes, soy rico, me he enriquecido, y no tengo ninguna necesidad, y no sabes que tú eres desgraciado, miserable, pobre, ciego y desnudo, dice su palabra en Romanos 13:17. Mire qué poderoso lo que dice. Concluimos entonces que la fe solo es para los débiles, o hay que estar suficientemente enfermo para hacerse cristiano. ¿Para quién es la fe? ¿Será que los débiles deberían ser más rescatados en cuanto a la palabra de Dios? Porque en ellos se perfecciona el poder de Dios. Si entendemos por débiles a personas con poca capacidad intelectual, de inteligencia, pobre, entonces la respuesta es claramente no. Hay ejemplos fuertes en la palabra de Dios y en la historia de los hombres y mujeres con un intelecto privilegiado, de líderes destacados, líderes brillantes en todas las áreas del conocimiento humano, que han tenido una profunda fe en Dios. Pero en otro sentido, si la fe no es para débiles, para los que se sienten pobres, primero,
Primera bienaventuranza. Si el contemplar su pequeñez y su miseria delante de la grandeza y de la santidad de Dios, Jesús mismo nos aclara de forma rotunda cuando dice: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Y eso lo dice Lucas 5:31. Entonces, ¿quiénes son los débiles a los que va dirigido el Evangelio? ¿Los que comprenden que son pecadores? Este tipo de debilidad moral o existencial es un reverso del orgullo y la autosuficiencia. Es la humildad que tuvo que aprender Pablo precisamente a través de la experiencia del aguijón. El propósito de su espina era prevenir la arrogancia, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Segunda de Corintios 12:7. En la práctica, ¿cómo actúa la gracia? Es la fortaleza renovada, porque la gracia da fuerzas y es la que produce el cambio, porque la gracia transforma, lo que nos da madurez, porque la gracia nos enseña. Aleluya. Yo quiero hablar de ese aguijón que he llevado sobre mi vida por mucho tiempo. Y es que ese aguijón cada vez que me pincha la espalda, es como diciendo, oiga bien, es como diciendo: Mauricio, contrólate. Mauricio, detente un poco, reflexiona, escucha. Ahí es cuando yo siento que ese aguijón está transformando mi vida. Sabes, muchas personas podrán decir: no, ese hombre no está cambiando, ese hombre no está haciendo nada, ese hombre, Dios no está haciendo nada en la vida de él. Detente un poco y reflexiona, Mauricio. Este aguijón me hace ver las cosas de una forma natural, en el mundo sobrenatural, porque lo que veo en la carne me he revelado en el Espíritu. Y es ahí cuando yo empiezo a ser perfeccionado en mi dolor, cuando yo comienzo a sentir dolor, cuando estoy comenzando a ser corregido, cuando estoy comenzando a ser vituperado, cuando me están exhortando, es cuando yo estoy comenzando a ser perfeccionado. Porque cuando sentimos dolor, que nos están corrigiendo, que nos están diciendo: no hagas esto, no hagas lo otro, es ahí donde el Señor está perfeccionándose en nuestra vida. Es ahí donde tenemos que aceptar esa pinchada que el aguijón nos está dando en nuestra espalda. Porque las cosas no han estado bien en mi mente, las cosas no han estado bien en mi cabeza. Hay pensamientos que han estado desordenados en mi vida. Y sabes, yo le he dicho al Señor: comienza a ordenar mis pensamientos, Padre, comienza a poner todo en orden, porque ese aguijón no puede seguir en mi vida, le decía yo al Señor. Pero he entendido que la gracia de Dios me trae fuerzas nuevas, me renueva el alma, me alimenta mi espíritu. Y todo aquello, aquí lo reflexiono y veo cómo el espejo, cuando yo reacciono creyendo que en mi debilidad está perfeccionándose el poder de Dios. Y es ahí cuando yo vuelvo en sí, mi hermano. Es cuando nosotros tenemos que volver en sí, en el nombre de Jesús. Es ahí cuando tenemos que decir, así como el hijo pródigo, que estaba haciendo un montón de situaciones. El hijo pródigo estaba haciendo un montón de cosas, fechorías en la calle, gastando su dinero. Pero el hijo pródigo volvió en sí y comenzó a decir: no, me levantaré, iré donde mi padre y le pediré perdón al Señor. He pecado contra el cielo y contra ti, dijo el hijo pródigo, en el nombre de Jesús. Aleluya. Y es así cuando nosotros tenemos que volver en sí. Aleluya. Dice, es aquí donde yo reflexiono y veo lo que el Señor quiere hacer en mí. Cuando escucho los consejos, cuando me están dirigiendo, cuando mis padres espirituales me están aconsejando, cuando ellos están deseando un bien para mí y yo estoy escuchando, estoy dejándome dirigir por mis guías espirituales. Cuando me introduzco al Espíritu, dejando a un lado mi carne. Tenemos que dejar a un lado nuestra carne. Es ahí cuando veo esa gracia que se apodera de mí. Esa gracia que se apodera de mí. Reacciona al entendimiento. Es ahí cuando veo la luz de Cristo. Cuando estoy siendo la luminaria que el Señor quiere que seamos en la oscuridad mental. Aleluya. En mis prisiones, cuando estoy metido en una cueva, cuando estoy
sucumbiendo en el horno de fuego, cuando mi barca se está hundiendo. He ahí cuando el poder de Dios se perfecciona en mí, porque su gracia es suficiente. Y ahí me doy cuenta que no puedo dejar de predicar, que no puedo dejar de hablar de su palabra, no puedo dar las buenas nuevas de salvación a todas aquellas personas necesitadas, a todos aquellos creyentes, a todos aquellos que necesitados de Cristo, que no tienen a Cristo en su corazón. Es ahí donde yo digo, no puedo dejar de hablar de tu palabra, Señor, porque hay un fuego obstante, un fuego dentro de mí que me dice, no, Mauricio, no puedes dejar lo que el Señor te ha dado. Es algo poderoso lo que el Señor está haciendo contigo. No puedes dejar tu llamado, tienes que hablar. Tenemos que llevar el evangelio a todo el mundo, a toda criatura, en el nombre de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. ¿Sabes? Cuando yo me creía que todo lo podía, cuando yo creía que solo yo tenía la razón, que me creía la mamá de Tarzán, que me creía que yo era el que lo sabía todo, en ese momento, ¿cómo iba a actuar el poder de Dios? ¿Cómo iba a estar la gracia de Dios en mi vida? Cuando yo me creía que me las sabía todas. No, mi hermano, es ahí cuando mis tinieblas se disipan, cuando el poder, cuando uno se humilla, es cuando ahí el Señor se perfecciona en nosotros. El poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad, mi hermano. Tenemos que humillarnos ante la presencia de Dios para que la gracia de Él descienda a nuestras vidas, porque es ahí cuando se disipan todos los miedos, todas nuestras debilidades, porque es ahí donde se va a perfeccionar el poder de Dios en nuestras vidas. Aleluya, gloria a Dios. Es ahí donde vienen mis fuerzas con más poder, mayor revelación, mayor entendimiento. En ese momento comprendo que tengo que recibir consejos, que tengo que escuchar a mis pastores, que tengo que escuchar a mis mayores, a la gente que desea el bien en mi vida. Porque en medio de mi tristeza, de mi aflicción, de mi dolor, de mi desesperación, de mi agonía, es usando Dios las personas. Es ahí cuando Dios está usando esas personas. Y Dios me dice ahí en ese momento, bástate en mi gracia, Mauricio, bástate en mi gracia. Y es ahí donde el Señor te dice en esta hora, bástate en mi gracia, pueblo, bástate en mi gracia. Y yo estaré contigo, nos dice el Señor en esta tarde. Te perfeccionaré en medio de tu dolor, porque es ahí donde te despojaste de todo orgullo, de todo el yo soy Mauricio Ewen. Aleluya, gloria a Dios. Santo es el Señor. Es ahí cuando Dios me dice y me dice, quítate toda esa enredadera de tu cabeza, quítate toda esa enredadera de tu cabeza, todos esos pensamientos inicuos, equivocados que están, todas esas cosas. Es ahí. Yo empezaré a hacer cosas grandes en tu vida, pueblo. Así como me lo dijo el Señor a través de esta palabra poderosa, yo comenzaré a hacer cosas grandes en tu vida, pueblo. Conmigo lo vas a tener todo, me decía el Señor. Y así todos los que están escuchando este mensaje, conmigo lo van a tener todo en el nombre de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Padre, por este mensaje poderoso que me diste, Padre, porque has hablado a mi vida, Señor, y a la vida de nuestros hermanos que están conectados en esta hora. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Oh, cuánto te agradezco, Señor, por esta palabra maravillosa, por hablar a mi vida, Señor. Bendigo la vida, Padre, de tu Hijo, Señor, en el nombre de Jesús, por esta palabra maravillosa. Gracias, Señor, porque me han ministrado mi vida, Señor, mi alma, mi corazón, mi mente, Padre. Has tocado, así como en este momento oramos. Y te doy las gracias, oramos por toda la gente que está conectada. Gracias, Padre, por cada uno de ellos, Señor. En este momento te doy las gracias por cada uno de ellos, por poner el querer y el hacer, Padre, porque declaramos que la gracia y el poder se perfeccionará en la vida de todos los hermanos que están conectados en esta hora, Padre, porque ellos han dispuesto su tiempo, han dispuesto su corazón, Señor, para estar apoyando la obra tuya, Padre, porque esta es tu obra, Señor, la que se ha levantado en este lugar, Señor. El enemigo ha querido derribarla, Padre, pero no podrá, porque la simiente está en ti, Señor, porque tú eres el cimiento de este lugar, Señor, y lo donde tú has puesto tu simiente, nadie lo puede derribar, Padre, en el nombre de Jesús, Padre. En este momento vamos a levantar una oración con mis hermanos conectados ahí.
Vamos a comenzar a orar por todas aquellas personas que están enfermas, necesitados, por todas aquellas personas con padecimientos renales, que están con situaciones difíciles, que están internados. Vamos a orar por nuestra hermana Ada, Padre, en el nombre de Jesús. Venimos orando, Padre, por nuestra hermana Ada, declarando, Padre, la sanidad, Padre, para ella. En el nombre de Jesús declaramos sanidad, levantamos nuestras manos y lanzamos un manto de sanidad para ella en esta hora, Padre. Tú tienes el control, tú tienes el control de todo lo que está pasando ella en este momento, Señor, y que sea sobre todo, Padre, la voluntad tuya y no la de nosotros, Señor, porque eres tú, Señor, el que la tiene en el hueco de su mano, Padre, en el nombre de Jesús. Asimismo, por todas aquellas personas que están padeciendo y que están en los hospitales, Leonardo Martínez, Padre, en el hospital Escuela, Padre, y en todas esas personas que están necesitadas, que no tienen un lugar, que no tienen una camilla, Padre, esas personas que están muriendo, Padre, lanzamos una palabra de sanidad para todas esas personas, Padre, que solo necesitan una palabra de vida, Señor, que solo necesitan un soplo tuyo, Padre, para ser sanados. En el nombre de Jesús, lanzamos una palabra de sanidad a esas personas necesitadas, Padre, aleluya. Declaramos, Padre, que ese soplo tuyo ahorita lo están sintiendo. En el nombre de Jesús, lanzamos una palabra de sanidad para todas aquellas personas en Estados Unidos que están internados en esos cuartos, Padre, de cuidados intensivos. Acá mismo, Señor, ahora, en el nombre de Jesús, le arrebatamos esas almas al enemigo, Padre. El enemigo no tiene arte ni suerte, Padre. Aleluya. Santo es el Señor. Oh, gracias, Padre, por permitirme, Señor, en el nombre de Jesús, este tiempo tan maravilloso con mis hermanos, Padre. Gracias, Padre. Yo le doy las gracias a todos en el nombre de Jesús. Pues, ¿qué les puedo decirles? Me siento tan feliz, tan contento de estar con ustedes, ¿verdad? En el programa de Ministerio Luz de Dios, Soldados de Cristo. Es para mí un orgullo, me siento tan honrado de estar compartiendo con todos mis hermanos preciosos, ¿verdad? Les mando un abrazo, un beso, ¿verdad? A la distancia. Quiero decirles que les amamos mucho. Mañana, jueves, nuestro pastor Oscar Suárez estará con una palabra poderosa de parte del Señor, ¿verdad? A las 7 de la noche. No te pierdas la palabra poderosa mañana con nuestro pastor Oscar Suárez. Y recuerda, también ya contamos con nuestro canal de YouTube, Ministerio Luz de Dios. No olvides suscribirse y activa las notificaciones para que puedas estar recibiendo actualizaciones de todos los videos que se van a estar subiendo, todas las prédicas que no pudiste ver o que no las viste completas. Ahí las vas a encontrar en YouTube y ahí mismo las puedes compartir para que todas esas prédicas sean trasladadas a nivel mundial y que en todo el mundo pueda ser el evangelio promovido por Ministerio Luz de Dios. En el nombre de Jesús quiero decirles que los amo mucho. Gracias. Este fue el programa Ministerio Luz de Dios, Soldados de Cristo. Dios les bendiga.